Vamos a comenzar en esta mañana un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Continuamos en el libro de los Hechos. Hemos avanzado al llegar al capítulo 24. Y déjenme espolearles, ¿sí? No va a haber muchos cambios del 23, del 22 y del 25. Porque pobre Pablo, en el sentido de que sigue siendo juzgado, sigue siendo acusado, pero es su fe y su ministerio, su convicción, lo que está siendo puesto a prueba. Quiero comenzar contándoles una historia. Se cuenta de un empresario cristiano que fue acusado falsamente por un error financiero que él no cometió. Los medios de comunicación hicieron su trabajo, lo expusieron. Sus socios se alejaron de él, lo dejaron solos. Los amigos lo abandonaron. Su nombre, que había tardado décadas en construir, fue manchado en cuestión de días. Alguien se animó a preguntarle cuál era su plan para limpiar su imagen, a lo que este empresario respondió: mi prioridad no es limpiar mi imagen, sino es no ensuciar mi conciencia. Pasaron los años, se demostró su inocencia, recuperó la libertad porque fue puesto preso y también recuperó parte de lo que había perdido. Pero dijo algo que marcó a quienes los conocían. Y digo textualmente: durante ese tiempo entendí que la reputación está en manos de otros, pero el propósito está en las mías y en las de Dios. En las de Dios. Todos los hombres tenemos momentos difíciles en nuestras vidas, ¿no es así? Tenemos momentos donde decir la verdad o asumir la verdad nos cuesta caro, porque no nos creen. Donde guardar silencio parece ser lo más fácil y adecuado. Donde nos damos cuenta que vivimos rodeados por un sistema corrupto. Y sobre todas las cosas, que la integridad o el ser íntegros parece ser una desventaja. Y de esto se trata Hechos capítulo 24. El apóstol Pablo, que viene de ser trasladado de Cesarea, rescatado y llevado a Cesarea, porque estaba en manos de los judíos, ahora está puesto frente a un gobernador para que él asumiera acusaciones falsas. Se va a enfrentar a un gobernador que busca sacar una tajada o una ganancia de esa situación. Se va a enfrentar a un sistema que estaba totalmente corrompido. Se va a enfrentar a un juez que lo va a escuchar, pero que no va a hacer absolutamente nada. Y sobre todas las cosas, va a asumir una sentencia injusta. Esa es la realidad y el resumen de Hechos capítulo 24. Pablo se da cuenta que no controla la decisión que el gobernador, en este caso se llama Félix, va a tomar. Que él no controla las mentiras que se están diciendo acerca de él y que sobre todas las cosas él no va a condenar o no va a controlar la condena injusta que le van a poner. Pero sí se da cuenta que él puede controlar su conciencia, que él puede controlar su testimonio, él puede contar y comunicar y sobre todas las cosas su fidelidad a Dios. Y él no va a suavizar el mensaje, él no va a hablar cosas que les convienen, él va a hablar duro y directo. Porque cuando se le da la oportunidad de hablar en Hechos 24, va a hablar de justicia, va a hablar de dominio propio y va a hablar de un juicio verdadero. Ese es Pablo en Hechos capítulo 24. No es la historia de un hombre que se va a presentar a defenderse tratando de ganar un juicio, sino es la historia de un hombre decidido a no perder su alma mientras atraviesa injusticias. Por eso hoy vamos a aprender juntos, a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo ve Dios y qué espera Dios de la integridad de un hombre en medio de las injusticias? Si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pasado injusticias? Ustedes me dirían, a ver, ¿por cuál empiezo? ¿Cuántas quieres? Una lista de cuántas. ¿Cuántas planas te escribo de injusticia en nuestras vidas? Es más, hasta llegamos a un punto en que tenemos injusticias favoritas. Tenemos injusticias favoritas, ¿no? Pareciera es que... Pero dijimos la semana pasada, al también ver un caso similar a lo que vio Pablo, las injusticias de nuestras vidas no son excusas para que nos pongamos donde más nos conviene, en la parte de víctima, todos contra mí. No, sino que son para fortalecer nuestra fe,
para confirmar nuestro llamado, para confirmar nuestro propósito. Y es que la verdadera fortaleza de un hombre no se mide por lo que el hombre puede llegar a ganar o gana, sino por lo que está dispuesto a perder para no traicionar su propósito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando entendemos este principio fundamental en la vida del hombre, ahora sí podemos desglosar y podemos atender y entender cómo Pablo hizo para superar esta situación. Las mentiras no podemos evitarlas en nuestras vidas. Y cuando hablo de no podemos evitar las mentiras en nuestras vidas, no estoy hablando que tenemos permiso para mentir, sino que estoy hablando de que es inevitable que hablen mentira de nosotros. Y no solamente inventan porque quieren inventar, sino porque muchas veces el hombre de Dios o la persona que teme a Dios es mal interpretado. Porque no es que la verdad incomode, pero la verdad es verdad. Entonces, cuando no hay una contraparte de la verdad, se tiende a ¿qué? A inventar o a mentir. Entonces, sí es cierto, muchas veces las mentiras llegan a nosotros porque somos mal interpretados, porque no entendieron la verdad. Entonces la única forma que tienen es de llevarnos o inventar cosas de nosotros y acusarnos injustamente. Fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Los primeros 9 versículos de Hechos capítulo 24 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. ¿Se acuerdan quién era este? El que lo estaba acusando allá anteriormente, ¿no? En el capítulo 23. Con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Si alguien va a ser papá, es un buen nombre, ¿no? Tértulo. Tértulo para un hijo. Tértulo. Investigué un poquito acerca de Tértulo. Pues, ¿qué creen? ¿Era abogado? Sí, tenemos abogado aquí. Era abogado. Tenía todas las cualidades de abogado. Tú pones la que tú quieras, ¿sí? Pero también tenía un oficio aparte, Tértulo, que era como ¿cómo se llama estos que dirigen las fiestas? Era como un maestro de ceremonia. ¿Se acuerdan en la antigüedad si vieron alguna película de época? Cada vez que iban a presentar a un duque, a un conde, a un señor, se paraba uno y hablaba y decía cosas elocuentes e importantes y era como que adornaba. Bueno, también tenía ese oficio, era como muy parlachín. Y aparte, abogado. Así, súmale eso, que era abogado. Contrataron a este Tértulo y se van ante el gobernador Félix, donde estaba Pablo, y le empieza este Tértulo con toda su labia a contar lo que Pablo había hecho. Y dijo: Pablo es un perturbador, Pablo es un creador de disturbios, es un profanador del templo. Pero yo pregunto, ¿eso era cierto? No, nada de lo que se dice en el discurso para acusar a Pablo es cierto. Y podemos decir que claramente la reputación del apóstol Pablo estaba siendo atacada públicamente. Cuando nuestra reputación es atacada, que generalmente son infamias y mentiras, el enemigo está buscando lo que mejor sabe hacer. Dice que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Busca destruir, busca minar nuestras vidas. Busca a través de la mentira, que se presenta, como lo vimos aquí, como un lenguaje elegante, desacreditar. Y no todos los ataques que vienen a nuestras vidas es por el error que hayamos cometido, sino que también lo que busca es generar una estrategia para ver si nosotros podemos caer en sus mentiras. Por eso, hombres, cuando hablamos de integridad de nuestras vidas, la integridad, el hecho de buscar ser íntegro, no nos va a eximir de la crítica injusta. No nos va a eximir de la mentira. No podemos controlar lo que otros dicen de nosotros, pero sí podemos saber y debemos saber quiénes somos delante de Dios. Un hombre firme no vive obsesionado en cuidar su imagen. Nunca se trató de nosotros. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurado, dichoso, doblemente feliz. ¿Quién? ¿Quién? Los que por mi causa, ¿os qué? Cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperen. Por mi causa os persigan. Y digan, ¿qué cosa? Todas clases de males contra vosotros mintiendo. Oh. Es decir, sabemos que esto está dicho en el contexto del Sermón del Monte, ¿no? Un sermón en el cual podemos sacar carnita pura espiritual. Un sermón donde conocemos el corazón de Dios. Un sermón donde sabemos qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dicho de la misma boca del Señor Jesucristo. Entonces, no somos ajenos,
ni vamos a controlar la crítica, ni vamos a controlar la mentira que dicen contra nosotros. Por lo tanto, necesitamos aprender a entender qué va a pasar y en la adversidad aprender a ser dichosos. Lo que simplemente está diciendo es: no te tires para que te levante, sino que enfrenta con total actitud, aun cuando hablan mentiras de ti. ¿Por qué? Porque no todo lo que se dice de ti define quién eres delante de Dios. No todo lo que se dice de ti define quién eres delante de Dios. Por eso la primera pregunta en este punto de nuestras vidas es: ¿cómo reaccionamos cuando se cuestiona nuestra reputación sin razón? Cuando se miente. Y sobre todo, aquí quiero abrir un paréntesis, sobre todo aquellos que nos conocen, sobre todo aquellos que nos conocen antes de Cristo, que nos señalan, que señalan nuestros errores, esa fama que nos creamos que es parte de nuestra reputación. Es cierto, es una carga que debemos llevar. El apóstol Pablo lo que estaba haciendo aquí también es parte de pagar las cosas que él hacía, tenía esa reputación, pero él entendió, y lo va a decir más adelante a los Corintios, que cuando llegamos a Cristo, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Es decir, tu pasado es parte de tu vida, pero ya no puedo vivir de lo que queda atrás, porque Cristo ya lo perdonó, ya pagó el precio, Dios ya no ve eso, entonces tengo que mirar hacia adelante. Y lo que estamos viendo ahora en la iglesia, Filipenses, ¿no? Me extiendo hacia la meta. Podrán decir de mí lo que quieran, pero en Cristo soy una nueva criatura. Así que si Dios fue capaz, a través de su Hijo Jesucristo, de olvidar mi pasado, yo también tengo que saber dejar mi pasado en el pasado y vivir hacia adelante. Y si alguien viene y me lo restriega en la cara, dar gloria a Dios porque ese pasado hizo que yo fuera el hombre que soy ahora, porque gracias a ese pasado Jesús se fijó en mí, murió por mí y me dio una nueva oportunidad. Así que no todo lo que digan de ti te define. Lo que te define es tu comunión y lo que tú eres en y con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Punto número 2. Punto número 2 de mantener la integridad en medio de las injusticias es que cuando tengamos la oportunidad de dar nuestro testimonio sea claro, sin agresividad ni temor. Pablo tiene la oportunidad de defenderse después del capítulo 9. Dice la palabra de Dios: habiéndolo hecho, señala el gobernador Félix a Pablo para que hablase. Este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez en esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Pongamos en el lugar de Pablo. Lo están señalando, nos están mintiendo, están inventando cosas de nosotros. Pero el apóstol Pablo, cuando tiene la oportunidad de hablar, ya lo vimos la vez anterior, respeta la autoridad, respeta la investidura, respeta la justicia aunque corrupta. Y la oportunidad que Pablo tiene es de ¿qué? De señalarlos, decirles son unos mentirosos, unos falsos, están pagados, a ver si nos ponemos de uno a uno, a ver cómo la arreglamos y a ver, ¿así hace? No. Él con toda autoridad hace lo que mejor sabe hacer. ¿A qué se dedicaba Pablo hasta ese entonces? A predicar. Y cuando esperamos que su defensa sean palabras tan directas y duras y lastimosas como estaban diciendo contra él, mira, él con total tranquilidad va a hablar de lo que mejor sabe hacer. Nadie puede probar esto, dice, pero lo que yo hago, lo hago por esto, porque creo lo mismo que ellos creen, sigo al mismo Dios que ellos dicen servir, y hasta creo en la resurrección de los justos y los injustos, porque he decidido servir al Dios verdadero. Eso es lo que Pablo dice en medio de la situación. Pablo está afirmando su fe.
Pablo realmente está manteniendo la calma, siendo claro en sus palabras. Porque cuando hablamos de integridad, hombres, la integridad no se defiende más que con la verdad. No con violencia. No con violencia. El apóstol Pablo no responde con insulto. El apóstol Pablo no se pone como víctima. No compromete la verdad para agrandar la situación. Por eso no seamos agresivos a la hora de devolver o de confirmar o de defender lo que nosotros creemos. Porque vamos a aprender que el dominio propio es parte de la fortaleza y no de nuestra debilidad. Porque un hombre de Dios no solamente habla con la verdad, sino que también habla con equilibrio. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6, en voz alta, y que lo lea. Sea vuestra palabra, ¿qué? Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra con gracia. ¿Sí? No necesariamente digas lo que los otros merezcan. Di lo que realmente tienes que decir. Di lo que tienes que decir. Esa es la verdad que el apóstol Pablo va a escribir después a los Gálatas. Pregunta: ¿nuestra manera de defendernos cumple el propósito que debe cumplir, que es el de honrar a Dios? Porque todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, tiene ese propósito. Aún nuestra defensa en medio de las injusticias. Porque si nuestra defensa no honra a Dios, lo que está protegiendo es a nuestro orgullo. Y el orgullo generalmente ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Por eso, hombres, nosotros debemos entender que el carácter habla más fuerte cuando la voz permanece callada. Cuando la voz permanece callada. Lo veíamos la semana pasada. Debemos ser tardos para hablar, pero prontos para oír. Escucha, analiza, para que Dios ponga en su tiempo la palabra correcta. 3. En medio de las injusticias debemos aprender a no posponer decisiones espirituales. No posponer decisiones espirituales. Después de toda esta, si me permiten la expresión, treta, teatro, cama que le armaron al apóstol Pablo para ver si de esa manera lo hacían caer, Pablo tiene la oportunidad de hablar con Félix el gobernador, un hombre que allí estaba y que le va a prestar atención a Pablo, va a escuchar a Pablo, y Pablo va a tener cosas interesantes que decirle. Mira, vamos al versículo 22. Versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, es decir, que entendía de lo que Pablo hablaba, sí sabía, había un secreto, ahí más adelante lo vamos a ver, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisías, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a algunos de los suyos servirlo venir a él. Algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix dice: voy a darle oportunidad a Pablo, quiero escucharlo. Y Félix esperaba que Pablo dijera: oye, échame la mano, ¿no? Sácame de aquí, qué oportunidad hay de que yo salga. Pero cuando llega a hablar con Pablo, dice: a ver, te quiero escuchar. Y dice que Pablo habló ¿de quién? De su fe en Jesucristo. Habló de lo que mejor sabía hacer, Pablo siendo Pablo. Pregunta: ¿pudo haber Félix realmente rendido a la verdad que Pablo estaba diciendo? Quizás sí, puede haberse rendido. Pero el temor que le causó que Pablo hablara de justicia, dominio propio y de un justo juicio, fue un temor momentáneo que no alcanzó otra cosa más que desequilibrar y que Félix medio perdiera el control, pero no necesariamente produjo en el corazón de Félix un arrepentimiento. Y no porque Pablo haya hablado mal, sino porque el secreto es: Félix, no estás listo para esta conversación.
Félix era un hombre sin propósito, sin carácter. Y cuando un hombre es sin propósito, sin carácter, posterga. Y cuando posterga, lo que domina es la corrupción, es el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de postergar decisiones importantes en nuestras vidas, lo que va a ocurrir es que nuestro corazón se va a endurecer. Y hablamos de cuestiones importantes, de poner orden con Dios. Aún siendo hijos de Dios, aún habiendo entregado nuestra vida a Cristo, hay decisiones espirituales que realmente son importantes. Decisiones que nos llevan a abandonar prácticas pecaminosas, a abandonar vicios en nuestras vidas, a abandonar relaciones que no nos convienen. Pero mientras postergamos y postergamos, la situación parece cada vez más lejos y el corazón se va endureciendo cada vez más. Porque mira, el enemigo está al acecho de que nosotros perdamos la visión del propósito para empezar a poner piedras en nuestro caminar. Y a veces creemos que podemos tener éxito por nuestra cuenta. Pero déjame decirte algo, el éxito sin dominio propio es peligroso. Porque nos lleva a tomar decisiones que pueden afectar no solamente nuestra vida, sino nuestro entorno. No fue el diablo que dijo al principio de las cosas: ¿quieres ser igual a Dios? ¿Quieres tener éxito? Entonces come. No fue eso. Claro, los hubieras no existen, porque ¿qué hubiera pasado si Adán hubiese tenido dominio propio? ¿No? Pero eso nos queda como ejemplo de que todo el tiempo el enemigo sigue usando la misma estrategia. Tú puedes ser alguien sin Dios. No necesitas a Dios. Sigue adelante, sigue avanzando. Por eso no basta escuchar solamente la verdad. Esto fue lo que le pasó a Félix. Sino que debes obedecerla. Debes obedecerla. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto ¿a qué? Hacer el mal. Mira, hay una historia, un proverbio muy interesante, un proverbio árabe muy interesante, de un beduino que está en medio del desierto y viene una tormenta de arena y rápidamente arma su tienda y se mete en la tormenta de arena para cubrirse, se mete en su tienda para cubrirse de la tormenta de arena. Y viene su camello que estaba afuera y le dice: oye, ¿puede entrar porque aquí hay una tormenta? Y le dice: pero está chico este lugar, no importa, nos acomodamos. Y empieza a entrar el camello a la tienda, imagínate, tremendo camello. Entonces el beduino está ahí apretado y le dice: ¿sabes qué? Estamos incómodos, ¿por qué no te sales? Y el camello le dijo: no, yo estoy cómodo, salte tú. Este proverbio es interesante porque el camello no es otra cosa que el pecado. Cuando el pecado llega a nuestra vida como suplicante, se queda como dominante. Cuando te pide una oportunidad, un tantito, ¿qué tanto es tantito? Éntrale, pruébame. Una vez que el pecado entra en nuestras vidas, una vez que quiebra nuestro dominio propio, se queda como dominante. Se adueña de todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dispuesto a hacer el mal. Esa es nuestra verdad, porque esa es nuestra naturaleza. Por eso no alcanza con sentir convicción. Hay que rendirse a Dios. Postergar la obediencia es una forma silenciosa de desobediencia. Postergar la obediencia es una forma silenciosa de desobediencia. ¿Qué área de tu vida? ¿Qué área de tu vida sabes que estás postergando de obedecer? Sabes que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo. Y Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. 4. Permanecer fiel cuando nada cambia. Nos quedamos con Félix hablando con Pablo, Pablo hablándole de justicia, Pablo hablándole de dominio propio, Pablo hablándole de un justo juicio. Y Félix como que hace para atrás y dice: espérame, entiéndeme, Pablo. Versículo Hechos 24, seguimos la lectura. Dice: esperaba también, 25, pero al disertar Pablo acerca de esta realidad de Félix se espantó. ¿Por qué? 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera, ¿qué cosa? Para que lo soltase. ¿Qué quería Félix? Un político siendo político. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Puede que haya un que otro político bueno, ¿no? Por ahí. Pero quería dinero de soborno para soltarlo.
Dice, por lo cual muchas veces los hacía venir y hablaba con él. Yo me lo imagino a Pablo yendo y viniendo, yendo y viniendo. Ahí va otra vez Félix. Pablo, rompe el chanchito, no pasa nada, eres una buena persona, tienes muchas cosas que hacer. Mira, injusticias en nuestras vidas están a la orden del día. Pero se convierten en estorbo o en molestia cuando son largas, ¿no? Siempre son molestas, pero cuando empiezan a extenderse, es como que decir, bueno, necesito una solución ya. ¿Cuánto me va a costar solucionar esta injusticia? Y estamos siempre al pendiente de buscar el amigo de un amigo o de ver la posibilidad. Dentro de la misma burocracia hay oportunidades para solucionar nuestros problemas. Pero dice la palabra de Dios, yo esperaba que me dieras. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix a su sucesor Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cuántos años pasó Pablo preso? ¿Qué había hecho de malo? Sin sentencia. Nada. Cuando las cosas no cambian en nuestras vidas es muy difícil perseverar. Pablo pasa preso 2 años. ¿Sí? No es liberado porque lo que quiere Félix no solamente es un soborno, sino quedar bien con los judíos. Su imagen era todo. Por lo tanto vemos que a veces la obediencia no trae resultados rápidos. A veces la voluntad de Dios incluye esperar. Pero ojo, el silencio de Dios no significa que Dios nos haya abandonado, sino que Dios está trabajando. Por eso debemos aprender que la constancia prueba nuestro propósito y nuestro carácter. Y un hombre maduro en la fe sigue siendo fiel aun cuando nadie se acuerde de él o cuando nadie pareciera tenderle la mano. Porque lo que se está trabajando en nuestra vida es la fe, y la fe verdadera no depende de resultados visibles e inmediatos. Porque la madurez se va a demostrar en procesos largos en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Yo he leído muchas veces este versículo, pero nunca había prestado atención cómo termina. Es decir, que hay una posibilidad latente que en el proceso de nuestras vidas, ¿qué nos ocurra? Que si nos vengamos abajo, perdamos fuerzas. El desmayar es perder control. Dice, ¿hay posibilidad? Sí, hay posibilidad que en el proceso. Yo no sé cuánto lleva el proceso de injusticia en tu vida. Yo no sé si lleva meses, si lleva años. Hay procesos de injusticia, lo digo entre comillas, que pueden durar lo que dure la vida. No lo sé. Dios obra de esa manera. Mira, Dios estaba claramente preparando a Pablo para lo que venía. Estos primeros 2 años de ser un preludio de lo que iba a ocurrir en su vida. Pero Pablo era necesario que estuviera preso para que estuviera quieto, porque Jesús o Dios le iba a revelar que, hey Pablo, necesito terminar la mitad de la Biblia y te necesito a ti tranquilo. Ya hiciste mucho, ya aprendiste la lección, entonces lo que está preparando es para lo que viene. Podemos decir, sí, Pablo se le pasó de injusticia en injusticia, pero Pablo es el que va a escribir desde la cárcel una carta de gozo, que va a reconocer que la voluntad de Dios, él siempre quiere vivir en la voluntad de Dios sin importar lo que sea. Porque la fe no se muestra en procesos o en momentos intensos, sino en largas temporadas. En largas temporadas. Pregunta, ¿seguimos siendo fieles cuando no vemos avances en nuestros asuntos o no vemos recompensas? Y concluimos con claves para nuestras vidas. ¿Qué es lo que el mundo valora y qué es lo que Dios realmente valora? Mira, cuando el mundo valora la imagen, Dios valora la integridad. Dios valora la integridad, esa firmeza que se expresa con calma y con respeto. Esa es la integridad en nuestras vidas. Porque cuando el mundo valora los resultados rápidos, todo en flash, todo así, ¿no? Todo express. Lo que Dios busca es una fidelidad constante en nuestras vidas. Una fidelidad constante en nuestras vidas. Cuando el mundo busca poder, Dios espera que en nosotros, o Dios valora en nosotros, el dominio propio. Es decir,
Saber que ese poder en nuestras vidas no es lo que necesitamos, sino que lo que realmente lleva o nos aleja del pecado y de la corrupción es el dominio propio. Y donde el mundo ve y busca o celebra la conveniencia, entender que no siempre se trata de lo que a mí me conviene, sino que lo que yo debo hacer es obedecer. Dios valora la obediencia. Porque al final, la integridad vale mucho más que la reputación pública. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué cosa? Tus acciones, tu congruencia, tu vida de obediencia. No lo que te conviene, sino lo que agrada a Dios. Por eso, si de todo esto, de Hechos capítulo 24, quieres quedarte como en el capítulo 23 con un versículo, te recomiendo el 16. Dice la palabra de Dios: y por esto procuro tener siempre, dice el apóstol Pablo, una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Y ante quién? Ante los hombres. Si hoy pudieras ver a través de una imagen, un video o escuchar a tu conciencia, ¿cuánto tiempo podrías escuchar a tu conciencia? Porque una cosa es lo que mostramos, pero una cosa es lo que somos donde nadie nos ve. Una cosa es lo que aparentamos o lo que decimos que somos, pero otra cosa es muy diferente lo que realmente somos cuando estamos a solas. Pero déjame decirte algo: Dios es tan fiel y tan justo que no tarda la gente en darse cuenta lo que somos en lo privado. Porque lo malo sale a la luz, y más cuando es expuesta a la luz verdadera, que es Cristo Jesús. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Hombres, ¿en qué estás enfocado? ¿En parecer que eres correcto o en ser correcto? ¿En qué estás enfocando hoy tu vida? ¿En qué estás enfocando tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás postergando obediencia en algo que Dios ya te habló? Una relación, un negocio, amistad, tu propia vida, tu ministerio, tu servicio, tus vicios. Mira, Pablo va a entender que lo que está viviendo es parte de lo que él escribió como parte de su vida. Pero él también le va a escribir después a los Corintios y decir: las cosas viejas pasaron. Y ya lo dijimos, todas son hechas nuevas. Entonces ya no mires atrás. Mira hacia adelante. No postergues. La bendición está en la obediencia. Sigue siendo fiel, aunque el proceso sea largo, pesado, tedioso, no tengas el control. Me gustaría que terminemos orando en esta hora. Padre, gracias por darnos la oportunidad en esta hora de estar frente a tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo. Lo que él padeció hoy nos sirve, Señor, para nosotros como aliento para seguir avanzando en esta vida. Permítenos, Señor, que perdamos el control para que tú lo tomes. Permítenos, Señor, que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, en nuestra integridad, en nuestro dominio propio, para que así perseveremos y avancemos. Solo con nuestra mirada puesta en Cristo y solo con nuestro oído prestos a escuchar la verdad, que es tu palabra. Danos un corazón sensible para hacer lo que a ti te agrada, aún en medio de las injusticias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.